Bueno, buenas tardes. Estamos en una nueva clase, entonces vamos a ver la unidad 4 y la unidad 5. Unidad 4, investidura de la calidad de heredero y petición de herencia. Y la unidad 5, responsabilidad de los herederos. Vamos a iniciar la presentación. Entonces, investidura de la calidad de heredero y petición de herencia. Entonces, ¿qué pasa en los institutos sucesorios, no es cierto? Vamos a ver que por un lado tenemos la investidura de la calidad de heredero y por otro lado la petición de herencia. Investidura de la calidad de heredero tiene que ver con el reconocimiento del heredero como tal, ¿no es cierto? El título y forma en que se adquiere el carácter de heredero. La petición de herencia es una acción entre herederos tendiente al reconocimiento de la calidad como tal, ¿no es cierto? Y con ello la entrega de los bienes del acervo hereditario. Entonces, por un lado tenemos la investidura, que tiene que ver con el reconocimiento del título de heredero, y por otro lado la petición de herencia, que es una acción entre herederos tendiente no solo al reconocimiento de la calidad, sino también a la entrega de los bienes del acervo. ¿Qué pasaba en el Código Civil derogado, en el Código Civil de Vélez? Bueno, el Código Civil derogado no hablaba de la investidura de calidad de heredero, sino hablaba de posesión hereditaria. Y hablaba y decía, en relación a los legitimarios, herederos legitimarios, ascendientes, descendientes, ascendientes y cónyuge, decía el 3410, el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, es decir, de pleno derecho. En el caso de los legítimos, no pueden tomar la posesión de la herencia sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión. Y en el caso de los testamentarios, deben igualmente pedir a los jueces la posesión hereditaria exhibiendo el testamento en que fuesen instituidos. ¿Qué pasa? En este caso vemos cómo en realidad, cuando hablaba el Código Civil derogado de posesión hereditaria, se encontraba desvinculado de los presupuestos de la posesión ordinaria, corpus y animus, que la ley otorga a los herederos por el hecho de ser tales. Entonces, el cambio en cuanto a la redacción, en lugar de hablar de posesión hereditaria, hablar de investidura en la calidad de heredero, es un acierto por parte del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Y analizando esto, no solamente desde el punto de vista del lenguaje, Pérez La Sala dice que una cosa es la posesión hereditaria, solo aplicable a la posesión, ¿no es cierto?, solo aplicable a la posesión, solo aplicable a la posesión de lo que el causante era poseedor, y otra cosa es la investidura en la calidad de heredero. Por un lado tenemos la posesión y por el otro lado tenemos la titularidad de la herencia, dos cosas escindibles. La titularidad de la herencia y la investidura en la calidad de heredero está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación en 2337 y 2338. ¿Sí? Y otra cosa es la posesión de lo que el causante era poseedor. Todos los herederos, sean intestados o testamentarios, tienen posesión hereditaria de pleno derecho, conforme al 2280, de lo que el causante era poseedor. Pero no todos son titulares de la herencia, investidura de pleno derecho. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ante la apertura de la sucesión, conforme al 2277, ¿cuál es la situación de los herederos? Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión. Y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Esto lo dice el artículo 2280. Los derechos y acciones cuya titularidad corresponde al causante se transmiten a los herederos de manera indivisa. La posesión se transmite con iguales características que tenía el causante. Entonces, ¿qué es la investidura de la calidad de heredero? ¿Cuál es el concepto? Es el reconocimiento de la calidad como tal. O si se quiere, el otorgamiento del título de heredero, en virtud de la cual dichos herederos pueden ejercer acciones judiciales para defender los derechos que tenía el causante. ¿Sí? Es decir, el reconocimiento de la calidad de heredero está íntimamente vinculada con la posibilidad de ejercer acciones de derechos, de acciones judiciales para defender derechos que tenía el causante, ¿sí? Derechos sobre la herencia. ¿Cómo se obtiene esta investidura de calidad de heredero? Bueno, puede ser de dos maneras, de pleno derecho o mediante la intervención judicial.
El 2337 nos dice cuándo es de puro derecho. Es de puro derecho en el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuges. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuges, es decir, herederos legitimarios, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención de los jueces. Es decir, que se pronuncie de pleno derecho, valga la redundancia. Aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. ¿Cuál es este límite? Que no obstante, continúa el artículo, a los fines de la transferencia de bienes registrables, estamos hablando de bienes muebles, o bienes muebles registrables o bienes inmuebles, la investidura debe ser reconocida mediante declaratoria judicial de herederos. Es decir, debe expedirse el juez en el caso de que haya que realizar una transmisión de bienes que sean registrables. En el caso de inmuebles o bienes muebles registrables. Bienes muebles registrables es un automotor, ¿no es cierto? La investidura otorgada por el juez, es decir, la judicial, bueno, en la sucesión, en el caso de los colaterales, corresponde al juez del sucesor investir a los herederos en su carácter de tales, previa justificación del fallecimiento del causante y del título hereditario invocado. Y en las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de validez formal del testamento, ¿no es cierto? Excepto para los herederos enumerados en el primer párrafo del artículo 2337, que es de pleno derecho, en el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuges. Recapitulando entonces, el juicio sucesorio es ineludible cuando hay bienes muebles, registrables y bienes inmuebles. Para efectuar actos de disposición válidos se requiere declaratoria de herederos o aprobación formal del testamento. Los colaterales hasta 4 grados requieren siempre una declaratoria de herederos, y en el caso de los testamentarios requieren la aprobación formal del testamento, salvo en el caso de que sean herederos legitimarios. Declaratoria judicial de herederos, entonces, esto que estamos hablando, ¿de qué se trata la declaratoria judicial de herederos? Bueno, se trata de una sentencia judicial, ¿no es cierto?, que reconoce al peticionante el carácter de heredero intestato, ab intestato, previa prueba de su parentesco con el causante, siempre que se hayan presentado en el expediente y solicitado la declaratoria. Se prueba con la acreditación del vínculo y la acreditación del certificado de defunción. Es declarativa, no causa estado, verifica previamente la calidad de heredero si se le reconoce esa calidad, requiere la presentación de los herederos declarados como tales en el proceso, y si no hay testamento, o se dispone de la totalidad de los bienes, el interesado de expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurre con otros herederos. 2340 estamos viendo, ¿no es cierto? Justificado el fallecimiento, es decir, la acreditación del certificado de defunción, se notifica a los herederos denunciados en el expediente y se dispone la citación de herederos, acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante. Aprobación judicial del testamento. En el caso de la sucesión testamentaria, si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentre. Si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda a previa apertura, si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y de la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante una prueba caligráfica. ¿Sí? Cumplidos los trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizar. Artículo 2339. Petición de herencia. ¿De qué se trata la acción de petición de herencia? Procede para obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. ¿Quién es esta persona que se encuentra en posesión material de la herencia e invoca título de heredero? El heredero aparente. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser la entrega total o parcial? Va a depender si va a existir una concurrencia en cuanto a la calidad de heredero que se me reconozca, que se le reconozca al actor, o cuando se le está reconociendo un derecho preferente que desplaza al heredero aparente en este caso. ¿Se entiende? Vamos a ver. El concepto, entonces. La acción de petición de herencia solo tiene lugar entre herederos.
busca que se reconozca la calidad hereditaria para que como consecuencia de ello se le entreguen al heredero los objetos que componen el acervo hereditario. La disputa se centra entre dos personas que invocan calidad de heredero del causante y se resolverá a favor de aquel que tenga un mejor derecho que el otro, es decir, un llamamiento preferente, o bien se establecerá que tiene un igual derecho. Por eso es la entrega total o parcial. Total si tiene un llamamiento preferente, parcial si tiene igual derecho o igual reconocimiento por la ley. Por ello, deben compartir la condición de herederos del causante. Conforme a la generalidad de la doctrina, la petición de herencia se limita a la discusión del carácter de heredero, excluyendo su puesto de la acción contra el mero poseedor, contra quien el heredero tiene otras acciones. ¿Quién va a ser el juez competente? El del último domicilio del causante, artículo 2336. Si ya se inició el proceso sucesorio, preda el foro de atracción. Recordemos que es un proceso universal, ¿no? Si se plantea entonces la acción debe plantearse ante el mismo juez del sucesorio. Heredero único, puede ser entonces el último domicilio del causante o el domicilio del único heredero para acciones personales de los acreedores del causante. La legitimación de ¿quiénes son los sujetos activos? El titular de una vocación legítima actual, contra quien le niega el llamamiento preferente o concurrente o ha obtenido posesión de la herencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Que tenga un llamamiento preferente. Por ejemplo, el hijo extramatrimonial no reconocido que pretende excluir a los parientes colaterales del causante, quienes a su vez le niegan el carácter de hijo de aquel. En este caso, deberá acumular la acción de petición de herencia y la reclamación de filiación extramatrimonial. En el caso de que que existe un acogimiento favorable de la acción, el hijo extramatrimonial va a desplazar a los colaterales. El titular de una vocación legítima actual contra quien le niega el llamamiento concurrente en este caso, no preferente. En el caso anterior, se daría el supuesto si, por ejemplo, la vocación del hijo extramatrimonial fuere controvertida por los hijos matrimoniales del causante con quien aquel concurre. ¿Sí? Es decir, tienen el mismo estatus. Lo que está buscando es que se le reconozca la misma calidad de heredero, o la misma investidura como heredero, digamos, que los hijos matrimoniales. En ese caso, será un llamamiento concurrente. El titular de una vocación legítima actual contra quien opone una vocación legítima insubsistente. Heredero instituido en el testamento del causante que hace valer su llamamiento contra los parientes colaterales que no son herederos forzosos y que por lo tanto son excluidos por aquel. Entonces, otros titulares de la acción pueden ser los sesionarios, los acreedores del titular, de una vocación preferente o concurrente que no acciona, los legatarios de cuota respecto al llamamiento de una parte de la alícuota de la universalidad. Vamos a pasar. ¿Contra quiénes se otorga la acción? Bueno, ya algo estuvimos adelantando. La acción de petición de herencia se confiere contra quien le niega al accionante su vocación preferente o concurrente y se encuentra en posesión de la herencia invocando una calidad de heredero. Esta persona se reconoce con el nombre de heredero aparente. Por ejemplo, caso del titular de una vocación legítima no legitimaria frente a quien ha sido instituido heredero en el testamento del causante. La acción es imprescriptible. La petición de herencia es imprescriptible sin perjuicio de la prescripción adquisitiva que pueda operar con relación a cosas singulares, ¿sí? Y ahí vamos a tener que ver, en relación a estas cuestiones particulares, si hay justo título de buena fe, 10 años, en caso contrario, a los 20 años, ¿no es cierto? La imprescriptibilidad de la acción y el derecho de opción, si el heredero no se ha pronunciado, guarda silencio por 10 años, el efecto es que ese silencio se interpreta como renuncia, artículo 2288, en ese caso no podrá iniciar la acción de petición de herencia, ha caducado el derecho de aceptar la herencia. Acciones acumuladas, si a la petición de herencia son acumuladas otras acciones, de cuya resolución depende el reconocimiento, como en el caso de la afiliación extramatrimonial, ¿no es cierto?, del titulero, regirá el plazo de prescripción de cada una de ellas acciones. El efecto principal de la acción es la restitución de los bienes que componen el acervo hereditario. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de los daños. Ahora bien, en cuanto a la relación entre el heredero aparente y el heredero real, nosotros tenemos que diferenciar algunas cuestiones. La buena fe
o la mala fe. El heredero aparente es quien, invocando un título heredero, ha estado en posesión material de la herencia, siendo luego desplazado, como dijimos, puede ser total o parcialmente, por quien también invoca un llamamiento hereditario concurrente o preferente, que es el actor en el ejercicio de la acción de la petición de herencia. El principio general se aplica a la petición de herencia, lo dispuesto sobre la reivindicación en cuanto a las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, apropiación de frutos y productos, responsabilidad por pérdidas y deterioros. Es poseedor de mala fe aquel que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento y no lo dijo. No lo expresó, no lo manifestó. Entonces aparecen ahí distintos supuestos que yo se los voy a dejar en algunos cuadritos. En este caso, en cuanto a los frutos, qué pasa cuando el heredero aparente es de buena fe, qué pasa cuando es de mala fe. En cuanto a los productos, se deben siempre restituir, en ambos casos. En cuanto a las mejoras, cuando es de buena fe, cuando es de mala fe. En cuanto a la destrucción o deterioro de las cosas de la herencia. Bueno, yo estos cuadros se los dejo, así ustedes les hagan un print de pantalla, le ponen una pausa al video y los pueden después utilizar para poder estudiar mejor. En cuanto a los efectos de los actos de administración y disposición del heredero aparente, y ahí aparecen distintos artículos, 2314, 2315, derechos del heredero aparente. Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el heredero. Los actos del heredero aparente son válidos, los actos de administración del heredero, excepto que haya habido mala fe suya y del tercero con quien contrató. El heredero aparente de buena fe debe restituir al heredero el precio recibido, el de mala fe debe indemnizar todo perjuicio que le haya causado. La validez de los actos de disposición, la buena o mala fe del heredero aparente importan sus relaciones con el heredero real, pero tal circunstancia no influye en la validez de actos de disposición. ¿Cuál es la finalidad de esto? Proteger al tercero adquiriente de buena fe y a título oneroso. Quien impugna la validez del acto de disposición debe probar la mala fe del adquiriente en este caso. Bueno, hasta acá, todo lo que tiene que ver con la investidura de la calidad de heredero y lo que es la acción de petición de herencia. ¿No es cierto? Vamos a ver la responsabilidad de herederos y legatarios. Un tema muy importante y que forma parte de lo que es la unidad 5 y que el Código Civil y Comercial de la Nación le ha dado una vuelta de tuerca a lo que históricamente venía pregonando el Código Civil de Vélez, ¿no es cierto? Y vamos a arrancar, entonces. ¿Qué pasaba en el Código Civil? Y acá, en primer lugar, vamos a ver algunos conceptos. Nosotros tenemos que recordar, cuando hemos estudiado Derecho Romano, que hablábamos de la responsabilidad intra viris hereditatis e intra viris hereditatis, ¿no es cierto? El ultra vires tenía que ver con hacía alusión a la responsabilidad ilimitada para poder responder frente a las deudas y cargas de la sucesión. ¿Qué significa responsabilidad ilimitada? Que no solamente va a responder con los bienes del acervo hereditario, sino también que el heredero va a responder con sus propios bienes. Responsabilidad intra vires hereditatis, ¿sí? El heredero va a responder frente a las deudas y cargas de la sucesión únicamente con los bienes que componen el acervo hereditario. Después vamos a ver que dentro de la responsabilidad intra vires hereditatis hay dos vertientes o dos caminos claramente diferenciados. Por un lado, la responsabilidad cum viribus hereditatis y por otro lado, pro viribus hereditatis. ¿Sí? Estas dos vertientes, ¿no es cierto? El cum y el pro, forman parte de lo que es la responsabilidad limitada. Se responde, pero en un caso se responde el cum viribus hereditatis, se responde con los bienes que componen el acervo. Y en el caso del pro viribus se responde con el valor de los bienes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sustancial, porque en un caso se va a responder solo con los bienes del acervo que componen el acervo hereditario, y en el otro con el valor. Entonces, como es con el valor, en este caso, también se pone en juego el patrimonio personal
de los herederos. Porque los acreedores de la sucesión van a responder, los herederos van a responder con el valor, con lo cual pueden atacar inclusive el patrimonio del heredero, ¿sí? Hasta el valor de los bienes que componían el hacer. ¿Qué pasaba entonces en el Código Civil originario? En el Código Civil originario seguía lo que era el Código Civil francés, que a su vez seguía los parámetros del derecho romano, ¿no es cierto? Y el principio era la responsabilidad ilimitada, la responsabilidad ultra vires hereditatis. Esta responsabilidad ilimitada tenía una acepción, que era el beneficio de inventario, ¿no es cierto? Este era el beneficio de inventario. Ahora, cuando alguien realizaba o aceptaba la herencia y realizaba un beneficio de inventario, la responsabilidad quedaba limitada a los bienes inventariados, que conformaban el acervo hereditario. Ahora bien, esto generaba muchas complicaciones porque se confundían los patrimonios, cuando no se hacía el inventario, ¿no es cierto? Bueno, cuando no se aceptaba bajo beneficio de inventario. Entonces, con la ley 17711 se modifica esta situación y lo que hace el legislador, en el caso de la 17711, es presumir que todas las aceptaciones de herencia se hacen bajo beneficio de inventario. Esta presunción viene a torcer la regla, ¿sí? Porque si bien la responsabilidad venía siendo ilimitada, si yo estoy presumiendo que todas las aceptaciones de herencia, salvo que expresamente diga que así no sea, ¿sí? Invierte la regla y lo que antes era la excepción pasa a ser la regla. Por eso, acá como dice el cuadrito, la responsabilidad dice intra vires hereditatis. Ahora bien, el cuadro dice así porque en la práctica, en la praxis, al establecer la excepción como regla, y presumir que siempre se acepta la herencia bajo beneficio de inventario, implica una responsabilidad en los hechos intra vires hereditarios. Ahora bien, lo cierto es que la ley 17711 establece una presunción donde de alguna manera en la praxis se establece que la excepción termina siendo la regla, pero el complejo de normas que conformaban el ordenamiento jurídico interno argentino hasta ese momento, tenía un claro norte, una clara mirada que tenía que ver con un principio de responsabilidad ilimitada, que era el ultra vires hereditatis, era el que había pensado Vélez Arfield, siguiendo el Código Civil francés y siguiendo el derecho romano, ¿no es cierto? Entonces, habían algunas cosas que se prestaban a confusión. Si bien se presumía bajo beneficio de inventario y había una responsabilidad limitada, lo cierto es que el conjunto de normas del Código Civil al respecto partían de la base o de un presupuesto de principio de responsabilidad limitada, con lo cual se generaban muchas confusiones tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. El Código Civil y Comercial de la Nación pone fin a esta circunstancia y establece claramente el principio de responsabilidad limitada, intra vires hereditatis, poniendo fin a todas estas cuestiones, ¿no? De que la excepción se transforma en la regla, a través de una presunción estoy invirtiendo el principio de responsabilidad. No, el Código Civil y Comercial de la Nación es más claro, ¿sí? Y todas sus normas están en concordancia y en consonancia con este principio de responsabilidad limitada o intra vires hereditatis. También, a partir de la 17711, se discutió mucho sobre el tema de la separación de patrimonios de pleno derecho. De pleno derecho no, perdón. Esta separación de patrimonios, lo que eran los patrimonios del heredero, el patrimonio del causante, lo que sería el acervo hereditario. ¿Qué pasa? Entonces son dos patrimonios, tenemos que hablar de una separación. Bueno, estas discusiones en doctrina existieron y mucho. ¿Qué pasa con el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Cómo toma esta cuestión de la separación de patrimonios? Bueno, no hace alusión a la separación de patrimonios.
Lo que habla directamente el Código Civil y Comercial de la Nación, habla de la preferencia, 2316, y dice, los acreedores por deudas del causante y por cargas de la sucesión, es decir, los acreedores de la sucesión, del causante, y los legatarios tienen derecho al cobro de sus créditos sobre los bienes de la herencia, con preferencia de los acreedores de los herederos. Entonces acá no importa los privilegios que tengan los acreedores de los herederos, sino que hay una preferencia, un derecho de preferencia de los acreedores, por deuda del causante, por todas las sucesiones, y los legatarios, que tienen derecho al cobro de sus créditos por sobre los acreedores del heredero. Entonces, del acervo hereditario, primero hay que atender a estos acreedores, y después recién van a aparecer los acreedores de los herederos, con el remanente. ¿Se entiende? Entonces hay un derecho de preferencia. Entonces el Código Civil y Comercial de la Nación no habla de separación de patrimonios, ¿sí? Pero sí habla de un derecho de preferencia al cobro. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el tema de la responsabilidad? ¿No es cierto? El artículo 2316 es claro. Hay una responsabilidad intra vires hereditatis, porque se responde con los bienes de la herencia y establece la preferencia al cobro. ¿No es cierto? 2317, seguidamente, nos dice: el heredero queda obligado por deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes hereditarios recibidos. Y en caso de pluralidad de herederos, estos responden con la masa hereditaria indivisa. Y acá ya se confunde un poco todo, ¿no es cierto? Y aparecen distintas posiciones doctrinarias en relación a este 2317. ¿Por qué? Nosotros, como les decía, la responsabilidad es intra vires hereditatis, y dentro de esta se puede responder con los bienes del acervo o con el valor de los mismos. ¿No es cierto? Estos conceptos que nosotros tenemos que tener muy en claro antes de abordar el tema de la responsabilidad. 2317 nos dice que el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor. Estamos hablando de una responsabilidad intra vires hereditatis y dentro de esta pro viribus hereditatis, con el valor de los bienes. Ahora, punto seguido nos dice, en caso de pluralidad de herederos, responden con la masa hereditaria individa, es decir, cum viribus hereditatis, cambia la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad intra vires? ¿Pro viribus hereditatis o cum viribus hereditatis? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y la respuesta viene dada del artículo 2280 en fin, ¿no es cierto? Y las reglas de interpretación que deben seguirse conforme al artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y el artículo 2280, en su parte final, dice que los herederos responden por las deudas del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido enajenados. Entonces, ¿cuál es el principio de la responsabilidad? El principio de la responsabilidad es el principio de la responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? A los bienes. Intra vires hereditatis, cum viribus hereditatis. Ese es el principio general. Y excepcionalmente, con su valor en caso de haber sido enajenados. Esta es el principio general y la excepción, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La respuesta viene dada del artículo 2280. Y acá estaba lo que yo les decía, las dos modalidades de la responsabilidad intra vires hereditatis, pro viribus hereditatis o cum viribus hereditatis. En una, el heredero será responsable con sus bienes propios hasta el límite del valor de los bienes de la sucesión inventariados, porque como es responsable hasta el valor, pone en juego su propio patrimonio. En el caso de cum viribus hereditatis, hay un límite cualitativo y objetivo, donde solo responde con los bienes heredados, no con su valor, sino con los bienes. ¿Sí? ¿Cómo se garantiza entonces la responsabilidad? Bueno, ya lo vimos, ¿no es cierto? Artículo 2316, 2280. Un cuadrito para fijar un poco mejor cómo responde bienes recibidos, artículo 2280, o con el valor de los bienes recibidos, 2317. Esta es la duda y hay distintas posturas, ¿no es cierto? Para una postura aparecen como normas contradictorias,
¿sí? Y una segunda postura, Ferrer, Córdoba, Natale, proponen establecer la responsabilidad cum viribus hereditatis. Quien por ahí me parece que es el que entra, el que pone un manto de claridad sobre este tema, es Pérez La Sala, ¿no es cierto? Que manifiesta justamente que la interpretación que debemos tomar viene de la mano del artículo 2, ¿no es cierto? Y la respuesta está en el artículo 2280. El principio general es intra vires hereditatis y dentro de esta cum viribus hereditatis. Es decir, es un principio de responsabilidad limitada a los bienes y excepcionalmente con el valor en el caso de que estos hayan sido enajenados, ¿no es cierto? Ese sería el principio y esa es la lógica del ordenamiento jurídico argentino hoy en día en materia de responsabilidad de los herederos. ¿Qué pasa si el legado es una universalidad? ¿No? ¿Qué pasa en el caso de los legatarios? ¿No es cierto? Bien, el legado de universalidad. Si el legado es de una universalidad de bienes y deudas, el legatario solo queda obligado al pago de las deudas comprendidas en aquella hasta el valor de los bienes recibidos, sin perjuicio de la acción subsidiaria de los acreedores contra los herederos y los otros legatarios en caso de insuficiencia de los bienes de la universalidad. ¿Qué se denomina? Se denomina universalidad, por ejemplo, un fondo de comercio. Se trata de un legado único que puede estar conformado por bienes y por deudas. En estos casos, la norma limita la responsabilidad del legatario hasta la concurrencia del valor de los activos. No obstante, acreditar la insuficiencia de estos, y con el objeto de satisfacer el crédito de los acreedores, la ley los facultaba a reclamar contra los herederos y otros legatarios. Los acreedores tienen derecho a cobrar sus créditos sobre todos los bienes de la herencia y no solo respecto de los bienes que componen el legado. ¿Se entiende? ¿Qué sucede si se presenta un acreedor tardío? ¿Sí? El acreedor remiso. Los acreedores harán responsable al heredero hasta la cantidad igual al valor de los bienes que recibió. Dicha acción caduca al año contado desde el día en que cobran sus legados. El principio general es que las deudas y cargas de la herencia pesan sobre la sucesión. Los legatarios no responden por ellas. De allí que el propio Código Civil y Comercial, en su artículo siguiente, prevé la posibilidad de reembolso en favor del legatario de lo que exceda en lo que exceda lo que debió soportar. ¿Sí? El artículo 2320 habla del reembolso. Si el heredero ha pagado una porción de las deudas o legados superior a su parte, tiene la facultad de iniciar una acción de reembolso por el excedente contra los coherederos y hasta el límite de la parte que debía soportar cada uno de ellos. Excepcionalmente, solo excepcionalmente, la responsabilidad del heredero es con los propios bienes, responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia, el heredero que no hace el inventario en el plazo de 3 meses y ha sido intimado judicialmente a su realización, oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión omitiendo su inclusión en el inventario y exagera dolosamente el pasivo sucesor. También cuando enajena bienes de la sucesión, pero en este caso tiene una excepción, que el acto sea conveniente y el precio obtenido haya ingresado en la masa hereditaria, ¿sí? El acervo hereditario. Bueno, esto es todo, un resumen, ¿no es cierto?, breve de lo que es la unidad 4, unidad 5, la semana que viene vamos a estar con las unidades siguientes, la unidad 6 y la unidad 7. Gracias.